Volver a las palabras, creer en ellas, poco, solo un poco, lo bastante como para salir a flote y coger aire y así poder aguantar luego en el fondo. Volver a las palabras con voluntad de sentido, boqueando, pez en la orilla común de los creyentes. Volver, decir superficie, escribirla. Aristóteles decía que la filosofía y la poesía tenían en común, eran más universales que la historia, porque la historia tenía que ver con los hechos, mientras que la poesía y la filosofía tenían que ver con lo universales, con los conceptos. Yo pienso que hay una universalidad, efectivamente, en ambas cosas, pero no porque tuviese la poesía que ver con los conceptos. Creo que al revés, la poesía tiene que ver o debe tener que ver con lo singular. El poema para mí tiene que ver con cosas singulares, porque ese es el material de la experiencia. Y a partir de ahí es como debe construirse una universalidad distinta del concepto. Una universalidad porque el poema es aquel dicho que debe poder llegar a todos o a muchos. Τον καιρό που μ' αγαπούσες με ρωτάς ένα πρωί. Desde muy joven, Chantal Maillard sintió la necesidad de encontrar respuestas a las preguntas que bullían en su cabeza en torno al gran misterio que rodea la vida. Pronto encontró en la palabra escrita el vehículo adecuado para expresar sus disquisiciones y anhelos más íntimos, y también halló en ella una suerte de refugio al que retirarse cuando la realidad dolía demasiado. Filósofa, poeta y ensayista, Premio Nacional de Poesía en 2004 por su obra Matar a Platón, su permanente búsqueda de conocimiento la llevó a vivir largas temporadas en la India y durante un tiempo compaginó la escritura con su actividad docente en la Universidad de Málaga, de la que fue profesora titular de Estética y Teoría de las Artes. Hoy en Tesis nos acercaremos al particular universo creativo de Chantal Maillard, honesto, bello, lúcido y descarnado, siempre concebido al abrigo de la palabra. Siempre fue un refugio en los distintos periodos de mi vida, ¿no? Porque en los momentos en que me desubicaba, que fueron muchos, cada vez que me desubicaba, que llegaba a un sitio absolutamente distinto, desconocido para mí, lo único a lo que yo podía volver en esa circunstancia era la página de un cuaderno. Eso era lo mío, era mi casa, era mi hábitat. Entonces, como que el resto de las circunstancias, quizás adversas y de incomunicación, pues dejaban de existir, ¿no? Era el auténtico refugio, ¿no? Soy un caracol. O sea, los caracoles se meten dentro de su concha cuando las circunstancias no son las adecuadas para que ellos sobrevivan, ¿no? Y cierran además, ¿no?, con el opérculo el orificio de su concha, se meten dentro y esperan a que llueva, esperan la humedad, que es cuando sacan las antenas. Pues supongo que un poco así, ¿no? Fue para mí eso. Todo lo que son los diarios, los cuadernos y también lo que fue en su momento el placer de la ficción, de la novela, a lo cual no volví posteriormente, era eso. La escritura no es dolorosa, no es dolorosa nunca.
lo que es doloroso puede serlo, es el tema de esa escritura, ¿no? O sea, depende de lo que escribas y depende en el momento en que escribas. Si tus circunstancias son dolorosas, pues es posible que si tú pues utilizas eso como tema, pues va a ser doloroso lo que escribas, pero no la escritura en sí misma, no. El poema para mí es lúdico, siempre lo ha sido, ¿no? Es también, bueno, pues es otro tipo de placer, es el placer de una organización con el lenguaje que vas buscando, con su sonoridad, con su ritmo, digamos, ¿no? Es jugar con el lenguaje. Y en mi caso, yo juego con el lenguaje, sobre todo, bueno, pues en los principales libros míos de poemas, es jugar con el lenguaje a partir de un material que ya está dado en los diarios. O sea, es un material de vida, de experiencia, al cual yo le tengo que dar una forma y ya pues se me hace placentera realmente la escritura. Yo creo que si tuviese que resumir en pocas palabras lo que he hecho en toda mi vida, tanto en ensayo como en poesía, como en escritura prosa de diario, porque hay puentes, se entrecruzan unos libros con otros, ¿no? Siempre hay túneles para meterse de uno a otro, no son independientes nunca, ninguno. Si tuviese que resumir lo que son estos túneles, a dónde llevan y cómo se engarzan, en pocas palabras sería la observación del proceso mental. Ese proceso con el cual nos identificamos constantemente, ¿no? Lo que he llamado, la observación de lo que he llamado usos, por ejemplo, estados anímicos, ¿no? Los procesos mentales son como hilos con curvas, ¿no? Hilos, con nudos en los que nos vemos atrapados, nos quedamos atrapados. Nos quedamos atrapados porque nos identificamos con eso que estamos pensando. Creemos en ello. Pero por poco que te separes de estos, ves que no es así, que no eres tú eso. O que ese tú, pues, es el continuo del proceso de pensamientos, y por pensamiento entiendo imágenes, por supuesto, imaginación, sentimientos, dolores, todo pasa por ese proceso. Nada muere en Benarés, todo se acompasa al ritmo del fuego, del agua, de la tierra. Nadie muere en Benarés. Morir es otra manera de estar vivo. Las repeticiones, eso es terrible, ¿no? O sea, nos educan por medio de repeticiones, nosotros creemos en eso, lo repetimos o sin pensar, simplemente repetimos. La filosofía es partir desde nada, es deshacer sobre todo, es deseducar, es desaprender, es caminar hacia atrás primero, sobre todo eso. Es el camino, creo, más difícil, pero más importante de lo que puede ser filosofía entendido como eso, como amor a la sabiduría, etimológicamente hablando. Luego los caminos de volver a hacer desde ese punto pueden ser muy diversos, pero a mí lo que me interesa es el camino inverso, es ese desaprender, es ese quedarse en vacío, es ese quedarse sin
el yo que me he configurado o que me han configurado, que me han construido desde pequeño, ¿no? Desde que nazco. Es curioso que la infancia haya sido como haya sido, produce siempre cierta nostalgia, pero precisamente por eso yo creo que no es exactamente lo que has vivido, lo que echas de menos, sino la manera que tiene el niño de vivir lo que ha vivido. Yo creo que la nostalgia principalmente es de esa inocencia, de esa carencia de opinión, precisamente, ¿no? De esta carencia de juicio inicial en el que nos hallábamos y que permitía que cualquier cosa fuese nueva, que cualquier cosa fuese intensa, tuviese una intensidad muchísimo mayor que cuando la reconoces. Cuando decimos que conocemos algo, en realidad no la empezamos a conocer, la reconocemos. Conocer es reconocer. Entonces, quizás esa nostalgia de la infancia sea de esa capacidad que tiene el niño para ver de primeras. Mi legado. No, todo se va, todo se esfuma, si no somos importantes. Todo lo que hemos hecho, todos esos libros escritos, que los escribimos, o yo por lo menos los escribo durante años y los reconstruyo y dentro de nada dejarán de existir. ¿De qué nos preocupamos? Era la última, justo era la última palabra de la última frase. O sea, sí, ha quedado muy pertinente. Ponerle un marco a la ofensa y un cuenco bajo la herida, recoger la sangre y bebérsela frente al cuadro, como ofrenda. Por los actos busca el yo afianzarse. Por los actos el yo es ofendido. Por los actos el daño. Por los actos el conocimiento. Nada de lo que se hace a ciegas es inútil para ver.